Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos, al público en general, todas las personas que nos están viendo por Facebook Live. Bienvenidos a todos y a todos los panelistas por esta parte del área de Zoom. Cultura de la Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente les da la más cordial bienvenida al conversatorio internacional Lecturas psicoanalíticas de las violencias. E iniciamos con la presentación de los invitados especiales que tenemos ahorita como ponentes en este conversatorio. Romina Victoria de Lorenzo, Santa Fe, Argentina, que participará con la ponencia Violencias de Género, apuesta por un psicoanálisis revisado. Bienvenida, Romina. Bueno, Joao Paulo Corumba de Santana, Brasil, con la ponencia Desamparo masculino y sus cuestiones frente a la representación de lo femenino. Bienvenido, Joao. Carolina Coronel, Aispuro, México, con la ponencia La pareja narcisista. Bienvenida, Carolina Coronel, que nos representa aquí en Sinaloa. Enseguida solicito haga uso de la voz a la doctora Sonia Escalante López para que presente la semblanza a los participantes y los dejo en buenas manos. Adelante, doctora Sonia Escalante. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Alma Cáceres. Muy buenas tardes a todos. Saludo con cariño a la licenciada Carolina Coronel, a la doctora Romina de Lorenzo, al licenciado maestrante Joao Paulo Corumba. Bienvenidos, y me voy a permitir decirles que es un gusto poder acompañarlos como moderadora del conversatorio Lecturas psicoanalíticas de la violencia, en el que participarán extraordinarios ponentes internacionales que nos hablarán de su trabajo en este importante tema. Les recuerdo también que tienen un tiempo de hasta 15 minutos para su exposición. A las personas que siguen la transmisión por las plataformas de Facebook Live del Honorable Congreso del Estado, les pedimos escriban sus preguntas en la sección de comentarios, ya que al final de las ponencias tendremos unos minutos para que los disertantes respondan a sus inquietudes. Esta exposición del conversatorio internacional, Lecturas psicoanalíticas de las violencias. Dicho lo anterior, me permito iniciar el conversatorio expresando una lectura a la semblanza de la licenciada Romina Victoria de Lorenzo, a la doctora Romina Victoria de Lorenzo. Ella es licenciada en Psicología en Universidad Católica de Argentina, doctoranda en Psicología por la UCES. Desde 2017 trabaja en el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Argentina. También es coordinadora de investigación UCES, sede Rafaela, de 2018 al presente. Profesora titular y adjunta a cargo de diversas cátedras de grado y de posgrado en la UCSF, Facultad de Psicología, UNL, Facultad de Medicina y UCES, Facultad de Psicología. Está particularmente interesada en abordajes y propuestas relacionadas con la psicología clínica y forense, apasionada por la vida académica tanto a nivel de docencia universitaria como de investigación. Me permito cederle el uso de la voz a la participante doctora Romina Victoria de Lorenzo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias, Alma. Antes que nada quería agradecer no solo la convocatoria de ustedes dos, sino también la invitación que en su momento me hizo Carolina junto con Joao para conformar esta mesa y poder pensar las violencias desde un enfoque teórico que nos aúna, que es el psicoanálisis, pero que cada uno le va a ir encontrando, creo yo, sus matices particulares propios de sus territorios, de sus lecturas y de sus propios ejercicios. En este caso, como bien dijo Sonia, mi abordaje tiene que ver con un abordaje también desde mi trabajo institucional. Yo trabajo con las violencias desde un organismo público, que es el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, y como tal, ustedes van a encontrar que mis lecturas no son solo clínicas respecto de las violencias, sino que también tiene una lectura
un poco más macro, que busca un abordaje, por un lado, interdisciplinar, que vamos a ver por qué hay cierto argumento de esto, y por otro lado, también político, en el sentido de que sin políticas públicas, sin una sociedad y un Estado que quiera ocuparse de sus violencias, la erradicación de las violencias contra los diferentes colectivos es muy difícil, ¿sí? No lo podemos resolver en el 1 a 1. Es algo más colectivo y yo apelo mucho, sobre todo últimamente, a esta lectura colectiva y esta responsabilidad social que todas y todos tenemos como ciudadanos de este mundo, ¿sí? Independientemente de nuestros cargos y nuestros ejercicios profesionales. Pero antes de eso también debo advertir que he sido mamá hace poco, entonces quizás me tenga que retirar antes de que termine el panel, por cuestiones de la convocatoria de mi hija que hace días nació, entonces bueno, yo no quería perder la oportunidad de estar aquí con ustedes, pero bueno, también tengo esta responsabilidad doble en el día de la fecha. Bien, hecho estas aclaraciones, como ustedes bien anticiparon, mi ponencia trata de el abordaje de las violencias de género, pensadas a nivel macro, no solo violencias contra las mujeres, las violencias de género también contra el colectivo LGBT, e inclusive yo que trabajo el abuso sexual contra las infancias y adolescencias, también me gusta pensarlo desde una perspectiva de género como una de las formas de las violencias que ciertas identidades hegemónicas cometen sobre las infancias, tratándolas como objetos de goce sexual, ¿sí? Y hablo de una apuesta a un psicoanálisis revisado. Entonces la primera pregunta podría ser, ¿psicoanálisis revisado a la luz de qué? O interpelado, ¿por qué? ¿Por qué se revisa el psicoanálisis? Y el psicoanálisis, o al menos el psicoanálisis que yo gusto de revisar y de trabajar, es un psicoanálisis más local, con muchas y muchos autores latinoamericanos, muchas y muchos argentinos. Bueno, Joao, que ya me conoce de hace varios años por El Dorado, sabe mi línea psicoanalítica que sigue a Eva Giberti, que en Argentina es una de las pioneras en trabajar las violencias de género y las violencias contra las infancias, pero también a Silvia Bleichmar, Ulloa, Echegoyen, ¿sí? Volnovich, todos psicoanalistas que hacen un psicoanálisis mucho más territorial, que es necesario porque tiene una lectura interseccional mucho más enriquecedora, al menos a mi gusto, y además se permiten atravesar algunas cuestiones que plantean otras disciplinas. Otras disciplinas desde los marcos de derechos humanos, desde los colectivos de mujeres, los colectivos de trabajadores de las infancias, otras disciplinas como el trabajo social, la pedagogía, la psicopedagogía, ¿sí? Y también los estudios de género o los más actuales estudios y desarrollos del colectivo LGBT. Y a la luz de esto, en conjunción con la complejidad de las problemáticas de las violencias actuales, que quizás no son exactamente las mismas que las que pudo teorizar Freud o Lacan, es que nos hemos permitido repensar algunas cuestiones que otrora fueron útiles, pero que actualmente no nos servían para trabajar las violencias actuales. Por eso revisado, ¿sí? Y yo voy a dar cuenta de algunas cuestiones. Los ejes van a tener que ver con esto, con puntualizar sobre todo el enriquecimiento que al menos en mi práctica yo he notado de interpelar al psicoanálisis con los estudios de género y las disciplinas que trabajan las violencias, y desde ahí, cómo trabajaría un psicoanalista o una psicoanalista, ¿sí? Para eso tenemos que empezar pensando que la violencia, las diversas formas de violencias como hoy las conocemos, tratan una problemática que tiene que ser pensada desde múltiples causas y variables, ¿sí? O sea, no hay un solo foco desde el cual nosotros podemos trabajar las violencias, sino que a mí me gusta decirle a los estudiantes y las estudiantes que trabajan conmigo, que imaginen una especie de cebolla y que cada capa tiene que ver con una comprensión o una dimensión de la problemática de las violencias diversas, ¿sí? Como para que puedan visualizar esto.
tenemos una capa que tiene que ver con la capa de los vínculos, las características asimétricas de los vínculos que se dan en contextos de violencia. Otras capas que tienen que ver con las características singulares de cada integrante de ese vínculo, la historia, el aparato o estructura psíquica, las consecuencias o los efectos de las violencias, cuáles son las responsabilidades subjetivas, ¿sí? Otra capa un poco más amplia que tiene que ver con el contexto sociocultural en el que se encuentran, y por eso me gusta el psicoanálisis situado, porque no es lo mismo lo que nos pasa en México, Argentina, Brasil, que lo que pasa en España o en Italia, pese a que tenemos muchas cosas en común, ¿sí? Las responsabilidades legales también respecto de las violencias, no es un hecho menor, las características de las instituciones que trabajamos con las violencias, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestros estereotipos? ¿Cuáles son los errores en los que podemos caer como institución? Las violencias que podemos cometer y las intervenciones más de índole profesional. Esas son como todas las capas que nos permitirían una real comprensión del fenómeno de las violencias en la actualidad. Imagínense que no son todas las capas abordables solo desde la esfera psicoanalítica. Excede al psicoanálisis poder dar cuenta de la complejidad de las problemáticas de las violencias. Tiene que salir a interlocutar con otras ciencias, con otras lecturas e inclusive con las mismas personas que padecen. Porque hay como una larga trayectoria, y esto no es dentro del psicoanálisis, sino en el abordaje de las violencias en general, de que todos pueden opinar acerca de las violencias menos quienes las sufren. Y quienes las sufren terminan siendo los más acallados, los más estereotipados y los más forzados a ciertos lugares, ¿sí? Si nosotros tenemos esta visión que yo les digo de capas de la problemática, se hace necesario como ciertos requisitos que Volnovich plantea muy bien a la hora de pensar la especialización que necesitamos para este abordaje. Primero, lo interdisciplinar. No podemos trabajar las violencias desde una sola disciplina. Además, tenemos que garantizar prácticas transversales, lecturas transversales, ¿sí? Y una sostenibilidad en el tiempo de prácticas y políticas que sostengan, que se especialicen y que profundicen continuamente en la comprensión de la problemática. Una cuestión que en Argentina estamos como muy convocados es a producir estadística, a ver la real dimensión de las problemáticas, porque sin eso no podemos desarrollar las herramientas necesarias ni evaluar si son útiles o no, si se puede trabajar con ellas o no, ¿sí? Entonces, muchos organismos no gubernamentales hoy están compelidos a hacer este trabajo más de observatorio de las violencias y poder dar cuenta de qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de violencia contra los distintos colectivos en Argentina, ¿sí? Este trabajo en interdisciplina, a mí me gusta pensarlo como un trabajo que nos posibilita corrernos de un lugar tecnocrático de saber absoluto para ponernos a trabajar, como dice Hornstein, a remangar al psicoanálisis y ponerlo a trabajar a la luz de enfoques interdisciplinarios, interinstitucionales también y comunitarios. Hay que incluir a la sociedad toda en el abordaje y en el trabajo de sensibilización, prevención y erradicación de las violencias, ¿sí? Y esto va a implicar, obviamente, un esfuerzo desde nuestras prácticas, porque cada disciplina tiene su propio lenguaje, sus propias teorías, sus propias prácticas y lecturas, y el gran desafío, y que yo creo que es un desafío de índole ético, es ponerme a construir con otro sin buscar una congruencia hegemónica, sin buscar rápidamente hacer acuerdos, sino poder construir en la diferencia interdisciplinar, ¿sí? Teniendo como norte el abordaje de las violencias, ¿sí? Esa es una exigencia ética a la luz de que estamos viendo de la complejidad de la que hablamos cuando hablamos de violencias en general en la sociedad actual. Y antes de hacer como el abordaje de cómo trabaja un psicoanalista, hay cuestiones previas macro. Lo primero que tenemos que hacer, o deberíamos éticamente exigirnos, es, bueno, ¿desde qué lugar comprendo las violencias? Y sobre todo, ¿desde qué lugar me acerco a las víctimas de violencias? En mi caso, que trabajo con víctimas de violencias, esto es clave, porque históricamente, y esto lo han hablado muchos autores, suelen haber como dos paradigmas.
Uno que tiende históricamente a revictimizar y a violentar a las víctimas con, acá hay una frase muy típica que tiene que ver con la historia argentina y la represión, que es algo habrán hecho, ¿no? Entonces cuando hay alguien parado desde un paradigma culpabilizador, algo habrá hecho para merecer esas violencias, ¿no? Y las preguntas y las intervenciones y la forma de actuación profesional va en esa línea de encontrar qué es lo que hizo esa víctima para merecer esas violencias. El otro paradigma es el victimizador, que imagina una persona totalmente pasiva, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de recursos, ¿sí? Que es acallada, que es silenciada. Y lo que termina pasando con estos dos paradigmas, que no son más que dos caras de una misma moneda, es que las y los profesionales terminamos sesgando nuestra escucha. Y cuando las personas víctimas de violencia no se amoldan a esos estereotipos que tenemos de víctima, tendemos a forzarlos o tendemos a enojarnos y que nuestras intervenciones terminen siendo violentas. Nos impide escuchar las víctimas reales que tenemos enfrente. Entonces, lo primero que hay que hacer es desanclarse de esos estereotipos. Y acá la perspectiva de género a mí me aporta un montón. Brevemente, ¿por qué? Porque tanto el psicoanálisis como la perspectiva de género se preguntan lo mismo: ¿cómo se construye la subjetividad sexuada dentro del orden de lo simbólico? Lo que pasa es que cada uno lo responde desde distintos lugares. El psicoanálisis, entendiendo que no es algo meramente voluntario, que no es meramente racional, trabaja la categoría de inconsciente y entiende que es una constitución en un contexto que nos brinda ciertos textos, y los estudios de género responden a esa pregunta a partir de denunciar los costos que ciertas identidades han tenido que pagar por la asunción de posiciones sexuadas disidentes, ¿sí? Entonces, la importancia de esta articulación tiene que ver con poder encontrarnos con estas personas reales en este contexto mucho más ampliado que el que meramente se circunscribe al consultorio, a la clínica psicoanalítica o a la intervención psicoanalítica, inclusive en los ámbitos gubernamentales o públicos, ¿sí? El psicoanálisis a mí me sirve para pensar, sobre todo en las víctimas de violencia, la categoría de desvalimiento. ¿Sí? La categoría de desvalimiento es uno de los efectos de la violencia que muchas personas terminan arribando luego de padecer años de violencia, años donde el poder de sus vidas depende de un otro o una otra omnipotente, capaz de darle la vida o de quitarla en cualquier momento. Que eso Silvia Lechman lo asocia con el mecanismo del terrorismo, ¿sí? Y el efecto del terror, que es, yo sé a qué le temo, pero no sé cuándo va a suceder, ¿sí? De esta manera, en muchas personas se desmorona el yo, el narcisismo, la desvalorización del otro, que el otro imprime, comienza a ser tomada como una evaluación de sí mismo, y los recursos psíquicos no alcanzan para tramitar ningún tipo de exceso de esta violencia y crueldad que se vive cotidianamente. ¿Por qué digo esto? Frente a la pregunta social, que supongo que quizás en México y en Brasil ha sucedido muchas veces, que es ¿por qué no habló antes? Porque no hay recursos muchas veces para poder hacerlo. Porque poder hablar exige toda una serie de mecanismos psíquicos, simbólicos, y un empoderamiento tal muy grande, ¿sí? Voy a ir a puntualizar por cuestiones de tiempo, porque estoy viendo aquí el reloj, ¿cuáles serían como nuestros lugares posibles como psicoanalistas? ¿Cuál sería nuestra posición? Yo creo que, a diferencia de lo que se ha planteado durante mucho tiempo en la historia del psicoanálisis, frente a las violencias hay que salir del estado silente, y hay que salir casi como una posición ética. Yo no puedo hacer un como si no pasara nada frente al relato de las violencias más crueles que tienen nuestras sociedades en la actualidad, ¿sí? Y en esto, muchas veces solemos ofrecernos como objeto para una recomposición subjetiva. Y para ofrecernos analíticamente, y es una disposición instrumental, ¿sí? Ofrecernos como objeto para esta recomposición subjetiva, tenemos que tener una disposición psíquica muy grande, garantizando disposición libidinal
intervenciones simbolizantes, no podemos no intervenir, ¿sí? No podemos no devolver ciertas cosas que nos generan las violencias narradas, no podemos ser esos analistas heladeras, esas neutralidades que nada dicen, porque justamente estaríamos reproduciendo otras formas de violencias que ya han sufrido estas personas, ¿sí? Piero Lanier, por ejemplo, habla de la escucha invistente, ¿sí? Y también es una categoría posible para pensar esta posición del analista, ¿sí? Para guiar este tipo de prácticas que tienen que ver con patologías del desvalimiento, diría Jorge, ¿sí? Que tiene que ver con investir la función del analista en ese espacio de encuentro con una persona analizada que ha sufrido violencia. Se inviste la escucha, pero también se inviste el placer de poder pensar, ¿sí? Y acá es fundamental la categoría de la empatía del analista. Estar presentes desde una posición emocional instrumental. Y Silvia Bleichmar, en 2008, decía que esta disposición emocional e instrumental tiene que tener en cuenta el paciente, su historia de vida, sus identificaciones, su presente, el modo de representarse, y jamás podría tratarse de un terapeuta monocorde en términos afectivos por una objetividad teórica impuesta, ¿sí? La técnica de trabajo... Maestra, le invito a que concluya porque su tiempo se ha agotado. Perfecto. Justo estaba en ese punto. La técnica, entonces, más importante tiene que ver con esta posición emocional instrumental, con una verdad afectiva que algunos autores como yo hablan en función de la categoría de ternura, que para mí es absolutamente importante para el abordaje de las violencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Romina. La verdad, un interesante tema. Felicidades, excelente disertación. Las violencias de género, apuestas por un psicoanálisis revisado, ¿no? Y bueno, como usted lo menciona, pues hay que salir del silencio e invitar a esas víctimas que salgan de ese silencio, ¿verdad? Que muchas veces por miedo y por temor se quedan ahí en oscuro, callados. Muchas gracias, felicidades de nueva cuenta. Seguiremos pues a continuación. Me permito expresar una breve semblanza del licenciado y maestrante Joao Paulo Corumba de Santana. Psicólogo brasileiro, actualmente estudia la maestría en psicología en la Universidad Federal de Sergipe, Brasil. Es investigador en psicoanálisis en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, Argentina. Director del Instituto Sopía Ciencia. Tiene usted el uso de la voz, licenciado. Hola, acá en Brasil es buena noche, en México es buena tarde, ¿no? Yo voy a intentar con mi español, bueno, de a poco, estoy con una ayuda acá, ¿no? Primeramente me gustaría decir que es un gusto muy grande estar con ustedes, me encanta el pueblo mexicano. Estuve allá en México en 2019, año pasado, y muy lindo todo. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar sobre este tema, ¿no? Sobre todo un tema difícil, sobre todo hablando de una condición de hombre, es difícil. Pero tenemos que también estar en este tema, en este asunto, para cambiar nuestra forma de pensar la sociedad, hacer un cambio significativo, ¿no? En lo que se configuran las relaciones humanas, ¿no? Acá yo traigo algunas cosas, estoy de acuerdo con un montón de cosas que habló Romina, y bueno, la primera cosa que yo traigo es que es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos traer una educación, traer una forma de pensar con los chicos, con los pequeños, ¿no? Desde siempre, sobre cómo que las configuraciones, cómo que las relaciones se dan, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué que uno
no puede usar un tipo de ropa con un color, ¿no? Porque eso significa ser masculino o significa ser femenino, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no amplía las posibilidades subjetivas de formas de existencia. Esto es un punto donde es necesario un cambio, es necesario ampliar las posibilidades de existir en este mundo. Yo voy a hablar de una manera muy simple, ¿sí? Yo estoy acá más para aprender. Yo tomé un artículo brasileño que habla sobre, yo voy a hacer la traducción, violencia doméstica contra la mujer, realidades y representaciones sociales. Y este artículo hace la diferenciación de tipos de violencia, que es muy interesante, las distinciones, ¿no? de los tipos de violencia, para que nosotros podamos entender cómo se da, ¿no? las posibilidades de violencia contra la mujer. Por ejemplo, tenemos el tipo de violencia de modo físico, lo que significa. Significa implicar dolor y causar daño al cuerpo y se caracteriza, por ejemplo, por bofetadas, empujones, patadas, ¿no? Perforaciones, quemaduras, disparos, entre otros. Este es un tipo. El otro tipo sería patrimonial, que se refiere a destrucción, por ejemplo, de bienes materiales, objetos, documentos de alguien. El otro sería sexual, que ocurre cuando el agresor obliga a la víctima, ¿no? eh, a tener una conducta sexual no deseada. Moral, o sea, un tipo de violencia moral que constituye cualquier conducta que caracterice, por ejemplo, calumnia, injuria, difamación, ¿sí? Y que es la más silenciosa, ¿no? Que es más difícil también, que es la psicológica o emocional, ¿no? Que deja huellas profundas en la persona, donde el sujeto tiene, por ejemplo, dolores que por un efecto acumulativo, o sea, del tiempo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sufriendo y por varios tipos de violencia que culmina en un tipo psicológico en el cual no es difícil, perdón, no es fácil uh, entender de pronto. O sea, es necesario todo un trabajo, sobre todo un trabajo con psicólogo, psicoanalista, para que se pueda, para que el sujeto se pueda hablar sobre lo que siente, sobre su historia de violencia y todo más. Sí, que eso implica, por ejemplo, humillaciones, imposiciones, juegos de poder, ¿sí? Desprecio, falta de respeto, etc. En este artículo que yo recién hablé, tiene una habla de una chica que es interesante para pensar, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la violencia, sobre todo la violencia física y obviamente que también tiene su caracterización psicológica, emocional, ¿no? Mira lo que ella habla. Me convertí en una persona temerosa, desconfiada de todos los hombres. Siempre me amenaza. Ya he escondido hasta un machete y un martillo, porque si lo encuentra, me quiere pegar enseguida. Y es una persona que creo que nunca cambiará. No cambia, no cambia. Veo que tengo pena de él. A veces lo siento por él. Lo siento, ¿sabes? O sea, en esta habla es interesante porque el hombre, de alguna manera, al final se pasa como si fuera víctima, ¿no? Se pasa como si él tiene un problema de donde yo tengo pena, o sea, yo paso a considerar, por ejemplo, que tiene una explicación, una justificación para este tipo de acto. Lo que quiero abordar, por ejemplo, cuando yo propuse la idea del desamparo masculino, lo propuse delante de una idea de una autora llamada Susana Muscat, en que ella habla sobre un término
llamado desamparo identitario. Pero para que yo pueda hablar sobre este término, tengo que decir lo que ella considera, por ejemplo, un gran equívoco, sobre todo en la parte de los hombres, en lo que significa la idea de demostración de poder. O sea, muchos hombres creen que al ser violentos contra las mujeres, estarían ejerciendo sus poderes, su poder en relación a ellas, ¿no? Pero en la verdad, lo que ella propone en su pensamiento es al revés. O sea, la verdad, lo que ellos, los hombres, denuncian en estos casos es al revés. O sea, es la falta de poder. Y el sentido de poder que ella está trabajando acá, en el poder en el sentido de tener sentido de vida. O sea, no es un poder donde estamos trabajando en la lógica de opresor y oprimido, no en ese sentido, pero en el sentido de tener un poder en sentido de vida y poder manejar la vida de la mejor manera. Entonces, para ella, ¿no? La necesidad de mantener la dominación y los poderes, ¿eh? Fijos, constituidos por la cultura, o sea, el hombre, entre comillas, ¿no? Puede hacer eso, o sea, puede ser violento, porque su masculinidad, entre comillas, permite, ¿no? Por una cuestión cultural, social, él piensa que esa es la forma, es su forma más característica, más, ¿cómo puede ser? Más fuerte, ¿no? Dicen, ya ve un sentido de vida en su propia relación eh, con su mujer, con su pareja, ¿no? Entonces, la verdad, lo que ella propone en su pensamiento es justamente al revés. O sea, este hombre que hace eso no está en su función de poder. Poder acá, no, otra vez, para que no haga una interpretación equivocada. El poder acá está en otro sentido, en el sentido de vida, ¿no? Entonces, para ella pone una cosa muy interesante. Por ejemplo, el empoderamiento de verdad, ella va a decir, consiste, a mi juicio, en poder renunciar a la obligación de operar dentro de estrictos preceptos. O sea, cuando yo tengo una identidad, cuando yo entiendo que la identidad masculina, por ejemplo, es hacer de tal manera y no tiene otra, yo no puedo ampliar mi subjetividad, yo yo estoy en lo que ella llama de desamparo identitario. O sea, yo estoy totalmente sin posibilidades otras de acción. Por eso que ella está poniendo la idea de desamparo identitario, porque yo no tengo recursos otros para trabajar con otras formas subjetivas, ¿no? Delante de la vida, delante de una situación de pareja y todo más. Es interesante eso, porque la idea, por ejemplo, que trata, ¿no? El psicoanalista André Green, cuando habla de los momentos donde los sujetos están en una situación de desbordamiento, ¿no? No sé si así se habla, cuando uno está para allá de sus posibilidades de contención, ¿no? Desbordamiento. Él tiene dos posibilidades de salida. Puede tener dos posibilidades de salida cuando sus recursos simbólicos fallan. ¿Qué salidas serían? Una sería por un camino psicosomático, ¿no? O sea, enfermedades psicosomáticas, una violencia contra sí mismo. Y la otra sería la violencia hacia lo social, que puede ser, por ejemplo, a un otro de la calle, de la propia casa, su propia familia, ¿sí? Su propia pareja y todo más. Entonces, fíjate que es importante que nosotros tengamos en consideración, tomemos en consideración la importancia, ¿no? De trabajar
las cuestiones que se vuelven en relación a lo simbólico. O sea, las fallas simbólicas, ellas hablan mucho sobre las salidas trágicas, ¿no? Donde la violencia se constituye también. Y claro, si nosotros sabemos que la cultura, como bien habló Romina, ¿no? Las cuestiones culturales que están en juego, ¿no? Nosotros tenemos que saber que tiene una motivación de género también, que está involucrado en las cuestiones de la violencia. O sea, no es la violencia pura, pero también tiene otras instancias, tiene otras cuestiones, ¿no? Por eso la urgencia, ¿no? De trabajar de una manera multidisciplinar. Bueno, a mí me gustaría terminar mi habla. Yo quiero ser breve en mi presentación, terminando diciendo que la violencia es una forma, ¿no? de ese desamparo identitario. O sea, o podría hablar, aquí me gustaría también de proponer la idea de una reflexión de desamparo masculino. O sea, es importante que podamos trabajar con la posibilidad de ampliar, ¿no? Las posibilidades subjetivas de ejercer la masculinidad. O sea, no, la masculinidad nada tiene que ver o no debería tener que ver, ¿no? Con la violencia, ¿sí? Es algo amplio, ¿no? Donde, por ejemplo, el hombre llora, el hombre es sensible, ¿sí? El hombre puede tener sus formas más profundas, ¿no? De ser humano. Entonces, ese sentido que yo quería terminar así, de una manera más simple, y invitar a las personas a pensar que es de pequeño, ¿no? Las cosas cambian con los chicos, desde pequeño. Nosotros tenemos que trabajar con los chicos, desde los ámbitos familiares, desde pequeños y en la escuela, trabajar con estas posibilidades, ¿no? De ampliar la subjetividad, sobre todo la subjetividad masculina. Muchas gracias por la atención. Muy interesante su participación, licenciado Joao Paulo Corumba, muy interesante, muchas felicidades y sobre todo que usted esté en este panel integrado en un panel de mujeres en un Congreso Internacional de Mujeres, y creo que es muy interesante que los varones también participen en este tipo de eventos porque necesitamos saber cómo piensan los varones y que los varones conozcan cómo piensan las mujeres, cuáles son eso por lo que lucha la mujer y por qué también luchan los varones. Yo creo que de esa manera podemos llegar a la igualdad sustantiva. Y creo que la época moderna y la internacionalización de los derechos humanos ha abierto la puerta para que se cierre la brecha, se rompan esos techos de cristal y se evite, creo, el desamparo de lo masculino frente a las mujeres y que estas mujeres lleguen también a empoderarse en todos los ámbitos de su vida. Muchas felicidades, licenciado y maestrante Joao Paulo Corumba de Santana. Encantada de que usted esté aquí con nosotros. Gracias por su valiosa participación. Ahora corresponde el turno a nuestra tercera invitada, a la doctora Carolina Coronel Aispuro. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, maestra en Psicología Clínica por la Universidad de Occidente y Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Psicología por la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales en Buenos Aires, Argentina, profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Culiacán, miembro del equipo de investigación psicoanalítica sistemática del acoso cibernético de la Asociación Psicoanalítica Argentina APA, ha publicado diversos trabajos de investigación psicológica en revistas nacionales e internacionales.
nos permitimos cederle el uso de la voz a la doctora Carolina Coronel Aispuro para que diserte su ponencia. Tiene usted la palabra, doctora Carolina. Muchísimas gracias, doctora Sonia, por esta presentación. Agradezco enormemente a la mesa, a mis compañeros, colegas, Romina y Joao, por compartir este conversatorio con el público que nos acompaña esta tarde. Bueno, quiero agradecer al Congreso del Estado de Sinaloa por la organización de este evento, a sus 3 organizadoras y muy especialmente a la doctora Alma Cázares por esta linda invitación a compartir con todos ustedes esta tarde un tema que nos es sumamente interesante para la reflexión y pensar acerca sobre todo de las cuestiones de relación de pareja. ¿Sí? Voy a tratar de ser de usar un lenguaje muy simple, puesto que el público sé que hay estudiantes, es público amplio. Entonces, mi marco teórico de referencia es el psicoanálisis. Sin embargo, voy a intentar que esto sea en lenguaje poco técnico. Y bueno, quiero hablar de este tema que nos invita a todas y a todos a la reflexión de los vínculos amorosos, lo que es la pareja narcisista. Quizás voy a centrarme en una parte un tanto más íntima para sumarle a lo que mi compañera Romina hablaba de las lecturas psicoanalíticas de las violencias, a lo que mi compañero Joao hablaba acerca del desamparo. Entonces, quiero señalar que los vínculos amorosos es algo que nos atraviesa a la humanidad en general, ¿sí? Y los seres humanos, pues somos seres sociales por naturaleza, entonces obviamente tenemos vínculos de amor, de desamor. Somos seres sociales por naturaleza porque desde el momento del nacimiento nosotros no podríamos sobrevivir si no hay un otro que nos cuide, que nos atienda, ¿sí? Pero además quiero señalar que los seres humanos estamos movidos por una energía, ¿no? Una energía que en principio se ubica en el propio cuerpo, por decirlo de alguna manera. Una energía que se ubica en el propio cuerpo, que en la medida que vamos desarrollando, nos vamos creciendo, esa energía se va trasladando, se va proyectando a los otros seres del mundo, ¿sí? En nuestro andar por la vida vamos proyectando esa energía a esas personas cercanas con quienes mantenemos algunos vínculos en mayor o menor medida, muy significativos o poco significativos. Esta energía se transfiere en emociones de agrado, de desagrado, de amor y desamor. En este sentido, algunas aseveraciones sobre el amor que hace esta teoría que nos fundamenta en esta ocasión, que intenta explicar el comportamiento humano de manera profunda. Para esta teoría resulta sumamente importante las cuestiones del amor. De hecho, desde 1914, Sigmund Freud señala que hay que amar para no enfermar. En este sentido, creo que este autor intenta mostrar cómo es que esa energía que nosotros tenemos tiene que ponerse en el exterior. Esa energía que está dentro de nosotros tiene que salir hacia el exterior, hacia lo exogámico. Es decir, tenemos que expresar el amor a alguien, a algo, ¿no? Y no que ese amor o esa energía libidinal, como se le llamaría técnicamente, se quede en el sí mismo, porque en todo caso, si se queda en sí mismo, sería lo que nosotros denominamos narcisismo, ¿no? De ahí el título de esta charla, la pareja narcisista. En este sentido voy a hablar de lo que es el amor de objeto, ¿no? El amor a los otros. Este amor a los otros nos sirve para desintoxicarnos del sí mismo. Es así como para tener salud es importante amar, querer a alguien y poder hacer cosas fuera de nosotros. En el plano del amor de pareja,
Las complicaciones pueden presentarse por algunas cuestiones que a continuación cito. El objeto de amor, es decir, la persona a la que amo, tiene ciertos rasgos, ciertas singularidades, tiene diferencias. Ese ser que yo amo es distinto, tiene una historia, tiene elementos que lo distinguen y lo caracterizan desiguales a mí. Por otro lado, también existe la posibilidad de que haya similitudes, por supuesto, algunas cosas que coinciden. En este mismo sentido, existen semejanzas, diferencias con esta persona a la cual yo elijo amar. El amor supone tolerancia. Cada uno debe reconocerse a sí mismo y al otro como fuente de placer, pero también como fuente de sufrimiento, y hay que tolerarlo. Debe haber reciprocidad en esta tolerancia y entender que es posible ser causa de placer, pero a veces también ese sujeto al que amamos puede ser causa de dolor y de malestar, ¿sí? Y es justamente en este punto donde el tema pues, se complejiza, se vuelve difícil, cuando al hablar de personas con una lógica narcisista, es decir, que lo que les interesa es que ese otro sea igual a sí mismo y no puede ser distinto a sí mismo, esto genera que a esa persona narcisista le sea imposible relacionarse considerando que el otro es fuente de placer y de displacer, ¿sí? Esto es la lógica narcisista y me parece que es una de las grandes posibilidades que genera la violencia, ¿sí? En este sentido, el narcisista no soporta que el otro sea diferente, ¿sí? Que sea único en su propia singularidad. Eso le molesta, le duele, se siente herido y por eso agrede. Por lo tanto, el vínculo amoroso se vuelve conflictivo, generando en estos casos un alto índice de malestar que puede manifestarse en una multiplicidad de formas, como seguramente muchos de nosotros, ustedes y todos sabemos, ciertas conductas, ciertas manifestaciones de estas violencias que son muchas veces muy sutiles. Ahora Joao lo señalaba, la violencia psicológica es de las cosas más difíciles de demostrar, ¿no? Por otro lado, es usual que cuando la relación se quiebra, aparece la depresión y la violencia generados por un severo e insoportable colapso narcisista, puesto que el sujeto no logra entender que él ya no es todo para el otro y esto no lo soporta, ¿sí? En este sentido, debe entenderse que el amor supone aceptar la posibilidad de la pérdida con la capacidad de tolerar cierto dolor. La dimensión del dolor es algo que se presenta de manera ineludible en las relaciones de pareja porque somos seres distintos. Sin embargo, en una estructura narcisista es muy difícil aceptar esto distinto y entonces el otro se vuelve objeto de uso para esa persona con un narcisismo. Claro, aquí cabe señalar también que el narcisismo se podría traducir en autoestima, que es algo que nos ayuda a funcionar en el mundo. Sin embargo, hay niveles, ¿no? Hay niveles y en este caso, cuando hay un exceso en ese narcisismo, se generan problemas en ese vínculo amoroso. Pero además, el amor como tal implica un reconocimiento del otro, o sea, al otro hay que reconocerlo como radicalmente otro fuera de mí, otro separado de mí, ¿sí? Así como esos primeros momentos de la vida, tengo que empezar a reconocer, a proyectar mi energía en los otros o en las cosas del mundo. Entonces, más allá de cualquier intento de apropiación, o sea, no podemos usar al otro como si fuera una cosa que deúsese y tírese. Se preserva una diferencia entre uno y otro que logran obstaculizar la tentación narcisista de fusión entre los amantes. ¿Qué quiere decir esto? Que
cuando yo logro entender que ese otro tiene una historia, tiene una vida distinta, que tiene niveles de frustración, que piensa diferente, bueno, ahí es donde quizás una relación se pueda construir de manera más saludable. En las sociedades capitalistas, cada vez más se exalta el narcisismo traducido en un consumismo exacerbado. El culto a la imagen y a la apariencia, así como el disfrute sin límites y con inmediatez. ¿Sí? Esto es lo que promueve este mundo capitalista en el que vivimos. Por lo tanto, no hay el tiempo suficiente para dar cabida a la construcción, al conocimiento pleno de ese otro que es distinto a mí. No hay cabida a la tolerancia hacia la singularidad de ese otro. Es así como la época actual, posmoderna, ofrece, en lo general, sujetos narcisistas, apáticos, que tienden a considerar el amor como una mera descarga energética autoerótica y que no toma en cuenta ni considera la singularidad subjetiva propia de todo vínculo responsable con un otro. Asimismo, este tipo de encuentros amorosos se centran en el fetichismo de los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que importa es la apariencia superflua. ¿Está lindo o está linda? ¿Sí? Y ahí se queda. Dice, con un muy limitado compromiso con la alteridad, es decir, con la aceptación de que somos disímiles, distintos. Es usual que en el plano del amor se tenga la esperanza de encontrar a alguien que llene un vacío personal, que nos llene, ¿no? Como el dicho de la media naranja. Estamos buscando la media naranja. No sé si esto se utiliza en Argentina o en Brasil, pero en México decimos voy a encontrar y busco a mi media naranja. Pero resulta que reconocer a ese otro en su propia esencia, en su propia entidad, no nos completa porque no existen las medias naranjas. ¿Sí? Además, el encuentro amoroso implica la creación de nuevas edificaciones en conjunto con el otro. Es donde se generan una activación de afectos, de representaciones, de deseos y fantasías inconscientes y preconscientes. Entonces, aun cuando tenemos una historia a la cual hay que reconocer que cada uno de nosotros viene cargando con esa historia, que se activa al momento del vínculo amoroso, ahí es justo el momento de construir algo en conjunto. Cuando realmente se ama, y con esto cierro, el sujeto que ama se ve conmovido por el otro al que ama y se movilizan así la ternura que abre paso al amor, ¿sí? Como lo decía Romina, la ternura nos podría ayudar a evitar tantas violencias. Y con esto, finalmente termino, el sujeto que ama, liga y une, y no separa y destruye, que es lo que hacen las violencias de género. Y acá estamos hablando al interior de la pareja, que es un tema relevante, sobre todo en estas épocas pandémicas en las que vivimos. Muchas gracias. Muy interesante su ponencia, doctora Carolina. La verdad, nos hace pensar y reflexionar, y el saber lo que es una persona narcisista, usted lo acaba de explicar, ¿no? Esa persona que se autoelogia, cómo debemos de tratarlo, cómo se conduce esa persona con su pareja. Y bueno, es un tema muy interesante, pero también creo que esas personas sufren mucho en algún momento. Y solo me resta comentarles que, porque usted cerró con algo del amor, ¿no? El amor es la puerta de oro al paraíso, creo. Cuando hay amor, usted lo acaba de decir, todo es hermoso. Cuando hay amor realmente, como lo explicaba usted, cuando hay amor realmente, pues es la puerta de oro al paraíso, el amor. Bueno, siguiendo con el programa, ahora viene una sesión de preguntas y respuestas. Yo me voy a permitir ahorita leerle algunas preguntas, y bueno, en la medida que ustedes consideren, la van a contestar. Déjenme ver aquí las muchachas del staff que nos apoyan, a ver
cuántas tenemos aquí en la plataforma. Bueno, hay muchas felicitaciones para los tres. Para los tres, la verdad, muchas felicitaciones de las personas que se conectan a través de Facebook Live y de la plataforma Zoom. Hay comentarios. Nena Cibrián dice, no se puede permitir violencia en ninguna de sus modalidades. También hace una pregunta, Nena Cibrián dice, ¿qué están haciendo las autoridades brasileñas para erradicar la violencia hacia las mujeres y la desigualdad? Creo que esta pregunta es para Joao. Sí, Brasil, ¿verdad? Sí. Para el maestro Joao. Bueno, es una pregunta difícil porque, la verdad, con todo lo que está pasando en Brasil, ¿no? Con el contexto político que estamos viviendo acá, es difícil, pero hay movimientos. Lo que quería contestar es que hay movimientos sociales, ¿no? Que están buscando formas de ayudar a las personas de todas maneras, ¿no? Esto que puedo decir. Pero hay un sentido político en Brasil muy difícil, muy triste, la verdad. Por eso que, bueno, yo no puedo decir con tanta... Bueno, es triste. Políticamente estamos viviendo un momento triste, por eso es difícil decir en términos de lo que las autoridades están haciendo de verdad. Yo no sé. Bueno, muchas gracias. Te agradezco su comentario, maestro. Sigo con las felicitaciones. La diputada Francisca Bello Jordás, saludos cordiales. Doctora Romina, Joao, Carolina, si hay hombres que amenazan con machetes y armas de todo tipo, eso queremos que ya no exista jamás, dice la diputada Abelló. Gracias por sus aportaciones, Sonia Alvarado, Janina Becerra, qué buenos temas por parte de los expositores, el stand de las personas que nos están apoyando, la violencia, la respuesta de la impotencia de lograr comunicación ante la ausencia de herramienta de comunicación verbal. La licenciada Erika Costa, a todos los panelistas, o en este caso a los conversantes, muchas gracias por compartirnos este tema tan delicado e interesante. Falta más información para la sociedad. Gracias a cada uno de los participantes. Pero tengo aquí 3 preguntas que dice Ana Berta Castellanos Bautista. ¿Qué porcentaje de mujeres violentadas sí asisten a terapia? Pregunta para alguno de ustedes. Yo puedo empezar como con una breve respuesta si quieren y la podemos interpretar con Carolina y Joao. Adelante. En porcentaje la verdad es que no lo manejamos así. Sí, lo que hemos notado, que es un hecho que destacamos en Argentina a partir de la visibilización de ciertos casos a nivel público, de femicidios y de poder las ONGs visibilizar las violencias contra las mujeres, el nivel de denuncia y solicitud de asistencia psicológica de las mujeres víctimas de violencia de género se incrementó muchísimo. De hecho, hubo organismos públicos como el Ministerio de Justicia de la Nación, que tiene un programa que es Las Víctimas contra las Violencias, que mostró la diferencia entre lo que fue su trabajo normal y el a posteriori de un movimiento que se generó acá que se llama Ni Una Menos, que es en consonancia a lo que internacionalmente fue el Me Too, ¿sí? Que se incrementó exponencialmente la solicitud de asistencia, creo yo, que es a partir de poder visibilizar y verse reflejada en otras que han vivenciado situaciones similares y empiezan a poder desnaturalizar esas violencias, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, maestra Romina. La siguiente pregunta, María Esther Valdés Leiva, pregunta, ¿qué sugieren o qué se podría hacer para empezar y dejar de ser narcisista? Creo que es para la doctora Carolina. Bueno, una pregunta muy interesante. ¿Qué hay que hacer para dejar de ser narcisista? Es muy interesante porque los narcisistas nunca preguntan estas cosas.
¿sí? Nunca se hacen la pregunta, es más, ni siquiera se enteran que son narcisistas, ¿sí? Así que quienes se enteran que de esta estructura, de este estilo narcisista, pues son las víctimas de esa violencia, ¿no? En realidad, hay un psicoanalista local que dice que hay que cometer narcisidios, ¿no? Esta cosa metafórica, él señala que para tener una sociedad más saludable, más equitativa, más sana, por llamar de alguna manera, con mayor equilibrio emocional, psicológico, las cuestiones del narcisismo se tienen que trabajar. O sea, hay que quitar el narcisismo en la gente porque vivimos en una sociedad bastante narcisista, materialista, preocupada por el tener y alejada del ser. ¿Sí? Entonces nos alejamos de la humildad y un montón de cosas que hay para hablar de esto, pero lo primero es darse cuenta que de repente uno tiene unos ciertos núcleos narcisistas, pero una persona con un narcisismo exacerbado no se entera, no sabe, no se entera de ese narcisismo. No sé si respondí. Muy bien, muchas gracias, le agradecemos su respuesta y también de nueva cuenta los felicitamos a los tres, les agradecemos estar aquí con nosotros en este espacio de este Congreso Internacional, sobre todo que convoca la Universidad de Occidente y el Congreso del Estado. Para mí ha sido muy, muy grato estar con ustedes. Y le haremos entrega virtual de un reconocimiento a los tres por estas interesantes disertaciones. Cultura de paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones. El H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente otorga el presente reconocimiento a la C. Romina Victoria de Lorenzo, por su valiosa participación como ponente en el conversatorio Lecturas psicoanalíticas de las violencias, realizado en el Tercer Congreso Internacional Cultura de la Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones, mujeres y hombres por las masculinidades positivas, transmitido los días 27 y 28 de noviembre del 2020 en la plataforma digital Zoom del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Firma Graciela Domínguez Nava, diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del H Congreso del Estado de Sinaloa. Alma B. Cázares Félix, coordinadora del Tercer Congreso Internacional Cultura de Paz desde las mujeres diversas cosmovisiones, sede Sinaloa. Laura Beatriz Chávez Zavala, fundadora de COFAN, la colectiva libre y los congresos de cultura de paz desde las mujeres diversas cosmovisiones, Culiacán, Sinaloa, noviembre 2020. Eso se les hará llegar a sus correos electrónicos y los tres reconocimientos para el licenciado y maestrante Joao Paulo Corumba de Santana, para la doctora Carolina Coronel y para la maestra Romina de Lorenzo. Se les hará llegar a ustedes a través de sus correos electrónicos. Y es así que agradecemos a las personas participantes o disertantes en este caso, a la maestra Romina de Lorenzo, a la doctora Carolina Coronel, al maestrante Joao Paulo Corumba, que nos haya acompañado en esta interesante charla, así como al público que nos acompaña o que nos ha acompañado durante la transmisión de este evento y de este conversatorio organizado por Cultura de Paz desde las mujeres diversas cosmovisiones, el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente. Los invitamos a que sigan viendo las transmisiones de hoy y mañana. Que tengan un excelente día. Buenas tardes para